tal? Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a Teogonía Universal. Les recordamos, participen con nosotros y nos dejan un mensaje en nuestra página de redholística.com. Un saludo muy especial al señor Lorenzo Pérez Aldama, como siempre, gracias por sus comentarios. Allá a Barcelona, a Mercedes, a David y, como siempre, en Traiguera, a Maite. Antes de iniciar el tema del día de hoy, una reflexión. Hace unos días fue beatificado el Papa Paulo VI o Pablo VI. Pero, ¿por qué beatificar a este ser humano? Desafortunadamente, las generaciones actuales no conocen quién fue Paulo VI, su valor y trascendencia. Para platicarnos de esto, más el tema del día de hoy, me acompaña como siempre el Padre Jesús María Besunartea. Padre, gracias, gusto verlo de nuevo. Gracias, igualmente, por aquí. Pase bien. Y Padre, antes, pues que nada, una semblanza, ¿quién fue Paulo VI? Bueno, pues tú dices que no es especialista en Pablo VI, diríamos que fue el capitán del barco de la Iglesia en tiempos de turbulencias pues muy serias y muy amenazantes, porque seguramente que algunos, no sé si muchos, yo a veces pienso como clérigo y entonces pienso que la gente sabe lo que yo sé en estos temas religiosos, me refiero, ¿verdad? Entonces, bueno, no sé si tú sabes que el Papa Juan XXIII dijo que había que abrir las ventanas y las puertas de la Iglesia para que entrara el vendaval de Pentecostés, ¿verdad? Y removiera pues todo. Entonces, pues sí, así fue, digamos. Ciertamente que vivíamos unos tiempos de cambio social muy fuerte en aquel tiempo, de establecimiento de las democracias, y en Europa, pues en América no. Todavía no. Y entonces, pues, después de ese vendaval que duró unos 5 años, el tiempo que estuvo Juan XXIII, pues vino un tiempo en el cual había que calmar las olas. Es decir, pues después del vendaval, con toda la agitación que producen en el mar, pues Pablo VI se encontró con un ambiente eclesial muy acelerado, muy revuelto. El temperamento de Pablo VI era muy diferente al de Juan XXIII. Juan XXIII era una persona temperalmente extrovertida, temperamental, muy italiano, simpático, y Pablo VI era más de tipo introvertido, simpático, pues no parecía simpático, simplemente una persona sensata, más bien tenía la imagen, sí, un gran también teólogo que había estado al frente de la iglesia de, si no recuerdo mal, de Milán, que es una de las más importantes de Italia. Y entonces, pues bueno, sí, en cierto modo, digamos que fue providencial, porque por una parte, pues su sensatez, su profunda vida espiritual, que tenía su ciencia, etcétera, toda esa riqueza que se conjuntaba en su persona, tanto del punto de vista humano como del punto de vista espiritual y científico, teológicamente, pues le hacían una persona pues capaz de tomar las riendas de la Iglesia, como si, bueno, para calmar la furia, no para parar, ¿no? Para controlar, sino para, no, tampoco para controlar, sino para direccionar, para direccionar
a la iglesia en esos tiempos pues difíciles, en ese ambiente revuelto de intranquilidad, de reforma, de renovación que había provocado el Concilio Vaticano II. Padre, esta pregunta va porque se me hace muy interesante. Obviamente las nuevas generaciones no lo conocen, pero Pablo VI enfrentó momentos en que conciliar o buscar el concilio de la paz entre las naciones y entre las sociedades era muy grave. Pablo VI estuvo en la época de la peor crisis de violencia en Budapest. Le tocó Vietnam, que es una de las páginas más negras de la historia de la humanidad, y le tocó la Guerra Fría. Pablo VI tenía un talento, eso es innegable, para poder conciliar y entender, porque es mucho más complicado entender la idea de ambas partes para buscar un punto común y buscar la paz. ¿Cómo es que Pablo VI tenía este talento? Pues digamos que por una parte, pues él tenía experiencia de haber vivido en la pastoral durante muchos años, en lugares pues no tan sencillos y tan fáciles como era la última diócesis de Milán, y por otra, ¿qué te voy a decir? Una persona que tiene una profunda vida espiritual, con una vasta formación teológica, pues ya tiene las bases para poder actuar en esas situaciones de forma, pues digamos, inesperada, pero sabia. ¿Por qué? Porque tiene la sabiduría del Evangelio y la sabiduría de Dios. Es como Jesucristo, pues un jovenazo como Jesucristo. Es un muchacho. Jovenazo. Entonces, ¿con qué madurez actúa él? ¿Por qué? Dices, ¿dónde estudió? Que no, es que es la experiencia que estas personas tienen de Dios en su vida les da una sabiduría que los desmarca del común, de la gente, ¿no? Entonces, por algo lo eligieron Papa a Pablo VI. En momentos, él tenía también experiencia de trabajo curial, en momentos difíciles como eran esos años, los años 60, los 60 y creo que murió el Papa en 64 o por el 63, finales del 63 hasta el 78. Entonces la época de la Guerra no, y de la iglesia, pues, lo político y lo social pues era secundario para él. O sea, yo creo que no necesitaba demasiada sabiduría para darse cuenta, porque los conflictos políticos normalmente, ¿sabes quién no los soluciona? El que está metido en ellos, pero cualquier persona que está afuera se da cuenta de que son pues unos conflictos de gente con intereses creados. Entonces una persona que es imparcial y que tiene una madurez humana y además una madurez espiritual, pues sabe dar los consejos y las directrices oportunas, como él lo hizo cuando tuvo la invitación a hablar en la ONU. Y pues fuera de eso, yo creo que lo que más, por algo la Iglesia lo acaba de declarar beato, o sea, una persona con una profunda vida espiritual, con una profunda comunión con Dios, y esa es la mayor garantía de la sabiduría para todo. O sea, el hombre porque es que a veces pensamos, ¿no?, que una persona que está muy cerca de Dios, que es muy espiritual, pues como que no sabe de las realidades humanas. Lo cual es un error. Lo cual es un error, obviamente. ¿Por qué? Pues porque precisamente es como si dijéramos, Dios no entiende de la realidad humana, ¿verdad? Pues no. Tienes una visión mucho más neutral y mucho más madura cuando ves la realidad humana desde el punto de vista espiritual y divino, porque te das cuenta de cómo la vida humana en general está motivada, guiada y estropeada por los intereses egoístas del ser humano. Padre, como último punto antes de pasar a nuestro tema, Pablo VI fue con mucho, por la época tan difícil, por las modas intelectualoides que existían en aquel entonces, uno de los hombres más criticados.
bueno, no había, el pobre no hacía algo que no fuera despedazado por una crítica supuestamente intelectualoide, y jamás hizo caso, al grado que su última homilía póstuma, que jamás pudo llegar a hablar, la hizo en defensa de los pobres y los necesitados. ¿Cómo se debe tener templada una personalidad para ni siquiera tomar en cuenta la crítica y sí luchar por la causa humana que vale? Claro. Pues sí, porque las críticas te afectan en tanto en cuanto tú tienes unos fundamentos, una madurez personal. Si tú eres una persona insegura, ¿de qué dependes? De los demás y de la crítica, sí, por claro. De si te alaban, te sientes el pavo real, ¿cómo? ¿no? Y si te critican, te metes como el caracol dentro de la concha y no quieres aparecer por ahí. Avestruz, que mete la cabeza debajo del ala, ¿no? Entonces, pues ahí está, es un hombre con una madurez humana, cristiana, espiritual, pues puede afrontar cualquier crítica y cualquier persecución. De hecho, no hay que olvidar nunca que la última bienaventuranza es: bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia. A quien tiene esa experiencia, vive esa bienaventuranza, pues las persecuciones no le perturban, no cambian su rumbo en la vida, ni lo asustan ni lo aminoran. Simplemente está la seguridad, sabe que, diríamos que uno de los toques o piedra de toque, dice Jesucristo, o dice ahí en el Evangelio, como a los falsos profetas los adulaban y a los verdaderos profetas los ignoraban, los perseguían y los ignoraban. De hecho, de tal manera que él dice: ¿qué profeta no ha muerto en Jerusalén? Entonces, los verdaderos profetas tenían como punto final la muerte, la persecución, ¿verdad? Y entonces, pues por eso justifica a Jesús inclusive su muerte en eso, en que él es un profeta que viene de parte de Dios, habla de parte de Dios, y es normal que lo persigan. Entonces, dentro de la iglesia, pues estos grandes hombres pueden sufrir todas las persecuciones posibles, pues porque tienen un buen fundamento en Dios, que es el que te da la seguridad, ¿verdad? Algo así como dice San Pablo: yo sé muy bien de quién me he fiado, ¿verdad? Me fío de Dios, no me fío de las personas, como también el Evangelio dice: Jesucristo no se fiaba de nadie. Es una consideración muy chistosita, ¿no? Que dices Jesucristo, pues con lo tremendo, dice, y no se fiaba de nadie. ¿Por qué? Porque conocía el corazón de todos. Padre, realmente para mí, créame, es un gusto recordar con alegría a Pablo VI camino a su canonización, por ser un ser humano tan admirado. Regresamos en un minuto para iniciar nuestro tema del día de hoy.